Muy bien, hermanos, vamos a repasar. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, Sí, pastor, lo vemos, está bien. Muy bien, un breve repaso hasta las 7:30 para comenzar la evaluación. Hemos hablado acerca de los evangelios, ¿ya? El concepto de evangelio. Sabemos de dónde se deriva esta palabra y qué significa, ¿no? Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. También hemos hablado acerca de las etapas de los evangelios, los cuales son dos, ¿no? La primera etapa es el primer movimiento o etapa oral, ¿no? Hemos hablado acerca de la etapa oral, era la proclamación oral que se daba, ¿no? Y que se conocía como el querigma, ¿no? Luego hemos hablado también de la segunda etapa o el segundo movimiento, que es la etapa escrita, ¿no? Donde se fijaron por escrito las tradiciones y esto pues fue varias décadas después de la muerte y la resurrección de Jesús, ¿no? También había un reporte que era la fuente Q, un mini evangelio de los dichos y anotaciones de las proclamaciones orales. Hemos hablado también en cuanto al origen y la naturaleza de los evangelios sinópticos. Sabemos que los evangelios sinópticos son aquellos evangelios que se pueden ver en grupo y se les considera a Mateo, Marcos y Lucas. Hemos hablado también en cuanto al contenido y estructura de los evangelios, ¿no? La misión, la pasión, la resurrección de Jesús y pues el contenido de los evangelios son transmitidos a través de dichos, relatos, ¿no? Ahí tenemos una lista de dichos y también una lista de relatos. Hemos hablado también en cuanto a la canonicidad, ¿ya? De dónde viene esta palabra canon y todo el significado, ¿no? De la canonicidad de los libros o de los evangelios. Hemos hablado también de una breve historia de la canonicidad de los textos, ¿no? La primera carta de San Clemente Romano, obispo de Roma, el texto llamado Epístola Apostolorum, y hemos visto una breve historia en cuanto a esto. Hemos hablado también en cuanto a los evangelios apócrifos, ya que no pasaron el canon y por lo tanto se les considera evangelios apócrifos. No son palabra de Dios. Luego de ello hemos entrado a estudiar minuciosamente en cuanto a los evangelios. Hemos comenzado con el primer evangelio por su antigüedad, el evangelio de San Marcos. Hemos visto en 3 puntos, en su trasfondo, estructura y contenido, y también sus temas principales. En cuanto al trasfondo, hemos visto el autor desde el punto de vista tradicional. Ahí están los puntos de vista tradicional, ¿no? También hemos visto desde el punto de vista de la historia personal también en cuanto al autor de Marcos. La audiencia original, a quién fue dirigido este texto, ¿no? Esto hay que saber muy bien para quién fue dirigido este evangelio y en qué circunstancias. Las circunstancias de su composición. En las circunstancias de su composición hemos hablado acerca de la fecha, en qué año fue escrito este evangelio, el propósito por la cual fue escrito este evangelio de Marcos. Las fuentes también, Marcos, de dónde, pues, de dónde se basó para escribir su evangelio, ¿ya? Su evangelio según San Marcos. Hemos visto también la estructura y contenido del evangelio de Marcos. Un panorama general, ¿no? Se divide en 5 secciones. Hemos visto ahí los 5 secciones de la estructura y contenido del evangelio de Marcos.
Los temas principales en el Evangelio de Marcos, el siervo mesiánico que sufre, expectativa de los judíos, desde la expectativa de los judíos, el ministerio de Jesús, la respuesta apropiada, ¿no?, que debe dar el discípulo ante este evangelio. Hemos visto también el rey mesiánico, uno de los temas principales del evangelio de Marcos, el rey mesiánico conquistador. ¿Cómo leer Marcos? Hemos visto ese punto también, cómo leer Marcos, ¿no? El evangelio según San Marcos es una narración y debe ser leída como tal. En Marcos se presenta a Jesús como el siervo, Hemos hablado también del Evangelio según San Mateo, en 3 puntos también principales: trasfondo, estructura y contenido, ¿no? En el trasfondo hemos hablado acerca del autor desde el punto de vista tradicional, historia personal del autor, audiencia original, ¿no?, para quién fue escrito esta carta, las circunstancias de su composición, tanto en la fecha, el lugar, el propósito por la cual fue escrito esta carta a su audiencia, ¿no? Y sus fuentes, de dónde sacó Mateo para escribir su evangelio. En su estructura y contenido, hemos visto que se dividen en 7 partes, ¿no?, o en 7 secciones. Mateo también usó 2 géneros literarios, que es la narrativa y los discursos. Hemos hecho aquí también esa separación, los temas que pertenecen a la narración y también los temas que pertenecen al discurso. En cuanto a sus temas principales, desde el punto de vista de la herencia del Antiguo Testamento, el reino y evangelio de Jesús, ¿no? Las citas mencionadas del Antiguo Testamento es muy repetitivo en el evangelio de Mateo. Énfasis también en el reino de los cielos y Jesús, el rey mesiánico. También conflicto de Jesús con los líderes judíos que no creían, ¿no?, en Jesús como el Mesías. Evidencia de la humildad y mansedumbre de Jesús. Hemos visto otro tema importante también, el pueblo de Dios, ¿no? La iglesia es el pueblo de Dios, ¿no? Y también la iglesia se considera como la familia de Dios, porque en el Evangelio de Marcos se usa bastante la palabra padre e hijo. Hemos visto también otro tema importante en el Evangelio de de Mateo, la cristología. Este tema muy importante que habla acerca de Cristo como el Mesías y el reino de los cielos. ¿Cómo leer Marcos? Hemos hablado cómo debemos de leer Marcos y recordarles también que los evangelios son narraciones, ¿no?, y deben ser leídos primordialmente en ese nivel de narración. Marcos representa a Jesús como el rey. El tercer evangelio, el evangelio de Lucas. De la misma manera, también hemos desarrollado este tema en sus 3 puntos principales, que es trasfondo, estructura y contenido, temas principales. En el trasfondo hemos hablado acerca del autor, desde el punto de vista tradicional, historia personal del autor, la audiencia original, para quién fue escrito este evangelio de Lucas. Las circunstancias u ocasiones de composición, la fecha, en qué año fue escrito este evangelio, el lugar. Hay que tener cuidado en cuanto a los lugares, tanto de Mateo, de Marcos, de Lucas, ¿ya?
los lugares donde escribió, ¿no?, este evangelio. El propósito también. Hemos hablado del propósito por la cual fue escrito el evangelio de Lucas. Sus fuentes, estructura y contenido también del evangelio. Temas principales, la historia salvífica, uno de los temas importantes en el evangelio de Lucas. La cristología también se ve reflejado en este evangelio de Lucas. El Espíritu Santo es el único evangelio que habla bastante acerca del Espíritu Santo, ¿no? Mencionado unas 18 veces en el evangelio de Lucas. También en cuanto a las cuestiones sociales, ¿no? El evangelio de Lucas destaca la sensibilidad humana, ¿no?, del autor, mostrando hacia los pobres, las mujeres, los sufrientes, que reciben una especial atención en este evangelio. Lucas representa a Jesús como el Hijo del Hombre. También hemos hablado del evangelio de San Juan, un evangelio totalmente distinto, no pertenece a los sinópticos. ¿Ya? Hemos hablado en sus 3 puntos: trasfondo, estructura, contenido, temas principales. El trasfondo, hemos hablado acerca del autor, también desde el punto de vista tradicional, manuscritos antiguos del evangelio de Juan. La evidencia interna del evangelio mismo, los escritos de la iglesia primitiva, historia personal del autor del evangelio de Juan, circunstancias de composición, la fecha en que fue escrito este evangelio, ubicación donde fue escrito este evangelio, audiencia o destinatario, para quién fue escrito este evangelio. El propósito del evangelio de Juan, estructura y contenido también del evangelio de Juan. Uno de los puntos que hemos hablado ahí en cuanto a la estructura, que se divide en 2 partes, el libro de las señales, la primera parte, y la segunda parte, el libro de la glorificación. Ahí están los temas específicos en cuanto a la glorificación. Temas principales del evangelio de Juan: Jesús, el Hijo del Padre, su identidad, el enviado del Padre, su misión de Jesús, la fe en Jesucristo, pues la respuesta. La fe en Jesucristo, la respuesta, que tengan vida, el fruto, ¿no? Entonces, en estos 4 puntos, en estos 4 temas importantes, está dividido el evangelio de Juan. Juan representa a Jesús como el Hijo de Dios. Luego hemos hablado acerca de la armonía de los evangelios, ¿no?, de la vida de Jesús. Y esta armonía de los evangelios lo hemos dividido en 3 partes. La primera parte, el nacimiento y preparación de Jesús, hemos visto los temas, ¿ya? Hay temas o acontecimientos que están en los 3 libros, Mateo, Marcos, Lucas, que se le conoce como sinóptico. Entonces, esto también hay que tener cuidado. Hay que estudiar bastante esto, al menos tener en mente algunos temas que están en los 3 evangelios. Por ejemplo, uno de los temas es Juan el Bautista prepara el camino de Jesús. Lo encontramos en los 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? El bautismo de Jesús, de la misma manera, Satanás tienta a Jesús en el desierto, también están narrados en los 3 evangelios sinópticos. El segundo punto en cuanto a la armonía de este cuadro comparativo es el mensaje, el ministerio y ministerio de Jesús, ¿no? Aquí también hay temas o acontecimientos que se narran en los 3 evangelios, ¿no? Y algunos
hasta Juan. Por ejemplo, Jesús predica en Galilea. Lo encontramos en los 4 evangelios. También dentro de los 3 evangelios sinópticos. También tenemos el acontecimiento: Jesús sana a la suegra de Pedro y a muchos más, también ubicados en los 3 evangelios sinópticos. Hay temas que solamente, por ejemplo, se dan o se narran solamente en el evangelio de Mateo, o de Marcos, o de Lucas, o de Juan, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver muchos acontecimientos que solamente están narrados en el evangelio de Mateo. En este cuadro ya podemos ver evangelios también sinópticos que están en los 3 evangelios. Por ejemplo, la última, Jesús describe a su verdadera familia. Están en los 3 evangelios. Aquí también podemos ver narraciones o acontecimientos en los sinópticos, ¿no? Jesús narra la parábola del sembrador. Jesús explica la parábola del sembrador. Se encuentran en los 3 evangelios, ¿no? Los evangelios sinópticos. Y también en la parte de abajo, Jesús calma la tempestad. Jesús lanza a los demonios a un hato de cerdos. Jesús sana a una mujer de flujo de sangre y resucita a una niña. Encontramos en los sinópticos. Y así seguimos avanzando este cuadro de armonía para ver los acontecimientos del ministerio de Jesús, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este cuadro hay más acontecimientos que se narran en el Evangelio de Lucas y los 4 últimos en el Evangelio de Juan. De la misma manera también, aquí también encontramos sinópticos. Jesús bendice a unos niños. Jesús habla al joven rico. En este cuadro también de la misma manera. Aquí también. Aquí también encontramos sinópticos en las 4 primeras acontecimientos, pero de aquí ya comienza el tercer tema, ¿no? Muerte y resurrección de Jesús. Aquí también de la misma manera hay temas que se repiten en los evangelios sinópticos. Y terminamos con el último cuadro. Jesús asciende al cielo, que solamente encontramos en Marcos y en Lucas. Pero también hay acontecimientos sinópticos. Jesús muere en la cruz, que se encuentra en los 3 evangelios, o también los 4 evangelios, tanto en el evangelio de San Juan. Muy bien, entonces hasta aquí hemos dado un breve repaso de todo lo que hemos estudiado en estas 6 semanas, que hoy día ya es la 7ª semana, donde vamos a dar la evaluación. Muy bien, ahora sí, saquen sus hojitas. Si es posible, por favor, activen sus cámaras para poder ver que están resolviendo su examen con letra legible, por favor. Saquen sus hojitas para dictarle las preguntas.